Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video. Hoy les traigo este altavoz de la marca Earphone. Es el modelo Ubon L. Este altavoz tiene un precio de $80 hasta $100 dependiendo las promociones. Por ahora en la página oficial de Earphone pueden encontrar ese altavoz en $80. Este altavoz fue proporcionado por la misma marca. En la descripción del video les dejaré el link directo y algunas especificaciones de este producto. Como podemos ver, este altavoz Bluetooth cuenta con algunas características aquí. Como podemos ver, batería de 16 horas, resistencia al agua e incluye micrófono para contestar llamadas. Este altavoz tiene una caja muy maciza, algo que se agradece ya que la mensajería muchas veces golpea los productos. Y para no perder más tiempo, vamos a irnos de lleno a lo que contiene este altavoz. Bueno amigos, como podemos observar, únicamente lo que ven al fondo, la caja, el altavoz, un cable tipo C para recargar la batería interna, un manual en el cual también viene incluso en español, y ya es todo lo que tenemos. Vamos a hacer esto a un lado. Bueno amigos, ya tenemos el altavoz aquí afuera. Ahora, como podemos ver, por la parte de enfrente tiene el nombre de la marca Earphone. Podemos ver aquí el nombre del modelo del altavoz, que es Ubon L. Ambos radiadores pasivos tienen el mismo nombre. Este altavoz tiene un Bluetooth 5.0, lo cual tiene un alcance hasta de 30 metros en línea de vista, siempre y cuando no haya ningún obstáculo. En el interior únicamente contamos con dos drivers de 55 milímetros con imán de neodimio de rango completo, pero con una salida estereofónica. Asimismo, podemos observar por la parte de enfrente tenemos aquí el botón de power, mismo que solamente con un solo clic enciende. Prende aquí el botón azul, como pueden ver. En este momento está parpadeando porque no está conectado a ningún dispositivo. Bueno, voy a empezar de aquí para acá. Como podemos ver, aquí tiene el micrófono, ya que este altavoz puede recibir llamadas telefónicas. Este símbolo que ven aquí, que es un símbolo con un dibujo de una montaña, es para el sonido interior y exterior. Este altavoz cuenta con tres modalidades de sonido. En este modo que se encuentra el LED encendido está en modo exterior, en el cual los graves son más profundos y los sonidos agudos son más intensos, lo cual tienen un sonido perfectamente agradable. Con un solo clic nos ponemos en modo interior y aquí el sonido es menos agresivo. Como podemos ver aquí, la tecla de más únicamente es para aumentar volumen y no hay otra función más que eso. La tecla de disminuir volumen es exactamente igual. La tecla de play es play pausa. Con dos clics aumentamos o adelantamos la melodía, con tres clics retrasamos una melodía. Para contestar una llamada, con un solo clic la contestamos y con otro clic la colgamos. Asimismo, este altavoz, el símbolo de Bluetooth, tiene dos funciones. La primera es que una vez que este altavoz está conectado a tu teléfono, si tenemos otro altavoz que también, una vez conectado este y el otro esté encendido, si mantenemos presionado el Bluetooth de ambos altavoces durante 3 segundos, se conectarán ambos en modo estereofónico. El altavoz que ya está conectado a tu teléfono será el canal izquierdo y el otro altavoz será el canal derecho. La otra función que tiene es para ponernos en modo de video. Si es que estamos utilizando la entrada auxiliar para ver una película o incluso quieres utilizar el modo video, únicamente presionamos 2 veces el símbolo de Bluetooth y una vez que enciende este botón estamos en modo de video. Este altavoz tiene una potencia de 14 watts cada canal, haciendo una potencia real de 28 watts. En el interior cuenta con dos baterías de 7.4 voltios de 2600 miliamperios cada uno. Para poder cargar este altavoz a su máxima carga necesita 4 horas y un eliminador o un cubo de carga de 5 voltios 3 amperes. Este altavoz tiene un peso de 650 gramos gracias a sus imanes de neodimio. Aquí podemos ver que también nos aclara que ocupa 5 voltios con 3 amperes. También tiene la entrada auxiliar. Este altavoz es completamente resistente al agua
lo cual deben de tener mucho cuidado de tener completamente cerrada esta tapa. Aquí, como pueden ver, ahí tiene el símbolo para qué es cada cosa. La entrada tipo C para cargar la batería, la entrada 3.5 jack para poder usarlo con entrada auxiliar, y ahí al fondo podemos ver un orificio para resetear el altavoz en caso de que se quede congelado, que no quiera responder. Por la parte de abajo podemos ver que tiene unas gomas antiderrapantes y algunas especificaciones como la marca, el nombre del altavoz y algunas características como por ejemplo qué voltaje necesita para recargar este altavoz. Este altavoz fue afinado por el maestro Friki, es un youtuber muy conocido alemán, es experto en la música, lo cual recomiendo ampliamente ese altavoz. Se escucha bastante bien, tiene un sonido muy fino, incluso a pesar de no traer tweeters, se escucha bastante bien. Ahorita les haré una prueba de sonido. Ya escuché este altavoz con diferentes melodías, lo cual es completamente recomendable. Es una de las mejores opciones por ese precio.